Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a este estudio matutino de Shabbat. Muchas gracias por esperarnos. Se nos hizo un poquito tarde porque aquí los equipos me pidieron actualización, pero bueno, ya estamos por aquí. Y bueno, como siempre es un placer poder compartir con ustedes estos tiempos de estudio, de aprendizaje mutuo que tenemos. Unos aprendemos de otros, como ya lo saben, y la verdad es que es un deleite, es un gran gozo para nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca el estudio de la tercera parte de, del título de esta serie de estudios que titulamos Juicio a la idolatría, y quienes nos han estado acompañando en los estudios previos desde Génesis y los Evangelios. Bueno, ustedes ya se dan una idea más o menos de lo que la Escritura, lo que el Señor nos ha enseñado, nos enseña acerca del concepto más profundo de lo que tiene que ver con la idolatría. Y es precisamente esas actitudes, son precisamente esas actitudes que están representadas tanto en Faraón como en los egipcios y sus siervos. Lo que nosotros tendríamos que haber ya visto desde el primer estudio o juicio de la idolatría, lo que el Señor eh, sentenció. El juicio que Dios decretó, efectivamente fue a los dioses que idolatraban los, los egipcios, pero recordemos lo que Dios castiga, lo que Dios hace juicio es sobre la actitud de las personas. Y en ese sentido, nosotros vemos en la actitud de Faraón el reflejo claro de lo que nosotros podremos o tendríamos que evitar como actitudes equivocadas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar la idolatría. ¿Por qué? Porque cualquier actitud, cualquier conducta del hombre que se enfoca en el hombre o que se enfoca en las cosas creadas antes que el creador, antes que enfocarse en el creador, eso es efectivamente idolatría. Así es de que entonces la idolatría es muy amplia, tiene una concepción y una visión muy amplia en, ya con un análisis profundo de la escritura. Entonces, el estudio de estos capítulos pues resulta muy interesante porque no solamente lo tendríamos que ver como un acontecimiento pasado histórico, sino como una advertencia y quizás como una invitación al autoanálisis acerca de qué es lo que estamos haciendo, qué actitud quizás pudiéramos nosotros estar llevando a cabo como de forma equivocada, pensando que adoramos a Dios, pensando que vivimos una fe correcta, cuando en realidad quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos en una actitud de idolatría al estar enfocando nuestra atención, toda nuestra, incluso nuestra fe, en los hombres y no en la palabra de Dios, no en las cosas que el Señor nos enseñó. Que es así como entonces nosotros tendremos que enfocar toda nuestra vida y toda nuestra fe en el Señor, el creador de las cosas, el creador de los cielos y la tierra. Así es de que estos estudios están resultando muy interesantes bajo esa lupa, bajo esa perspectiva, que entender realmente qué fue lo que quiso Dios que aprendiéramos a través de este juicio a Egipto, a los dioses de Egipto, y a Faraón y a sus siervos, que todo esto representa justo incluso una profecía, la profecía que habla de Jerusalén, nada más y nada menos de Jerusalén, cuando el Señor prometió que quitaría toda la idolatría de este lugar.
en donde el Señor anunció que establecería su nombre. Esto implica que va a llevar a cabo una purificación. Entonces, la invitación, por supuesto, que es a analizar todo esto, pero como como para hacer un autoanálisis de nosotros mismos, no tanto en ver a ver quién se está equivocando, porque pues eso no nos sirve de nada. Hay una gran diferencia entre advertir a los hermanos en la fe, a las ovejas, porque para eso, si tú tienes un llamado a hablar la palabra de Dios, para eso el Señor te está llamando, para anunciar su palabra. Y obviamente que eso trae consecuencias. Pero eso es una cosa. Y otra muy distinta es que además de eso, también tienes el trabajo, tienes la tarea, o tenemos la tarea de hacer un autoanálisis personal, de ver nosotros si realmente estamos, qué es lo que pasa con lo que estamos incluso transmitiendo en la palabra de Dios. Cada vez que la leemos, si cada vez que la lees no pasa nada contigo, en tu corazón, en tu mente, si cada vez que la lees nunca sucede que te corta, quizás algo está faltando. Algo está faltando. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú compartas la palabra de Dios no significa que estás terminado. Para nada. Somos totalmente susceptibles de tener errores, de equivocarnos. Y eso incluso es una enseñanza del propio maestro. El Señor dijo, no se hagan maestros entre ustedes, porque todos ustedes son iguales. Son hermanos. Al decirles todos ustedes son hermanos, nos está diciendo, todos ustedes son iguales. Tienen la posibilidad de servir, claro, y eso es un honor, pero también tienen la posibilidad de equivocarse. Y si te equivocas, pues tienes la doble responsabilidad de aprender cómo reaccionar. Y la forma de reaccionar, pues el Señor mismo nos lo enseña también. Hay que humillarnos ante Él. Y justo de la humillación habla el Señor en este capítulo. Hoy vamos a estudiar los capítulos 10 y 11. Y bueno, vamos a consagrar este tiempo para que el Señor sea quien nos dirija en este tiempo de estudio, porque a Él le dedicamos nuestro culto, nuestra adoración. Señor bendito, gracias por este tiempo que nos permites tener. Gracias, Padre Santo, porque a través de nuestra boca tú nos das la oportunidad de engrandecerte, Señor. Y también de dar gracias a todos aquellos que son fieles, no a un ministerio, Señor, no a este pequeño ministerio, sino a ti, bendito Rey. A ti es a quien deben ser fieles. Aquí a ti es a quien debemos ser fieles todos y cada uno de aquellos que tenemos gratitud en nuestro corazón por lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas, Padre Santo. Y si en eso nosotros tenemos que empequeñecernos para que tú crezcas, para que tu nombre sea engrandecido sobre nosotros, Señor, que así sea, bendito Rey. Porque para eso nos has puesto. Para eso has puesto carbones encendidos en nuestra boca. Para engrandecerte, para alabarte, para hablar tu palabra fielmente, con pasión y con todo nuestro corazón, Señor. Porque hemos entendido que no hay otra cosa más importante en nuestra vida que hablar tu palabra, que adorarte a través de nuestra obediencia y a través de nuestra fidelidad a ti solamente, Señor. Gracias por todos los siervos que en nuestro caminar han sido de bendición para nuestra vida espiritual. Pero te alabamos a ti. Nuestra fidelidad es para ti, Señor. Gracias por enseñarnos este gran principio, Señor, porque gracias a eso somos libres y no somos esclavos.
y no caemos en la idolatría de idolatrar a los hombres, de exaltar a los hombres. Líbranos, Padre Santo, de eso que tú aborreces. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, que no merecemos, pero que cada vez que lo hacemos nos sentimos muy honrados, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias por toda la enseñanza y por todo esto que nos has entregado, Señor, en nuestras vidas. Amén. Pues bien, entonces les comentaba que en los capítulos 8 y 9 el Señor confirma una vez más que Faraón está endurecido en su corazón, y vamos a ver cómo es que a partir ya salió de la voluntad propia de Faraón el librarse de este juicio. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que finalmente Dios lo afirmó para cumplir en él precisamente estas maravillas. Y dice desde el versículo 1 del capítulo 10 de Éxodo, dice: el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Lo confirma una vez más: yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Es bien importante que entendamos esto, porque en la forma en cómo se expresa aquí en la Escritura, si son señales, significa que para alguien están establecidas. ¿Para quienes crees que son señales? Precisamente para todos nosotros, no solamente para Israel en ese momento, en ese tiempo, sino para la posteridad. ¿Por qué? Porque también el Señor dijo que Él se glorificaría en él, glorificaría su nombre. Así es de que si su nombre es eterno, es el siempre existente, y en estos juicios iban a ser como señales, entonces significa que su gloria, la gloria que él estableció a través de esos juicios, iba a permanecer por siempre, pero obviamente como señal para todas aquellas generaciones de Israel, como testimonio de lo que hizo el Señor. ¿Y para qué? Precisamente para que esto se confirme en nuestra fe del Dios al que adoramos, de la majestad del Dios al que adoramos. Y la palabra endurecido que se utiliza en este pasaje viene de la raíz hebrea kabet, que significa severo, obtuso, pesado. Esto significa que la condición de Faraón ya se encontraba afirmada por la predisposición que tuvo anteriormente, que en el corazón ya tenía anticipado el propio Faraón. Entonces así es que el Faraón, en un momento dado, como cualquiera, podríamos cometer el error, gravísimo error, de no humillarnos ante la prueba, y lejos de eso endurecernos, querer insistir más bien en mantener una actitud de dignidad que no tenemos. Aquí Faraón se consideraba digno, se consideraba un dios, se consideraba alguien muy importante, muy grande incluso, y era finalmente fue orgullo. O sea, ¿todos podemos caer en ese error? Claro que sí, por supuesto que sí. Hay que tener mucho cuidado. Todos podríamos caer en este error de no darnos cuenta de que lo que nos pasa, por alguna razón Dios permite que nos pase. Si es una aflicción, si es un problema, cualquier situación que nos llega a suceder, es claro que el Señor lo está permitiendo, pero entonces para eso tenemos que aprender la lección del Eterno a través de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Faraón? Y va a ser como señal para que nosotros aprendamos a no caer en ese error. Así es de que, en ese sentido,
en pasajes anteriores vimos que la palabra endurecido también tiene la acepción, porque se utiliza otra palabra que, aunque se traduce como de la misma forma, en el hebreo se utiliza una palabra distinta, como endurecido o endureció, que es la palabra hazak, que significa fijar, ¿ok? Lo cual implica que Faraón afirmó el endurecimiento del corazón de Faraón es el Señor quien afirma el endurecimiento del corazón de Faraón. Y a partir de esto, la palabra endureció, cuando se trata del corazón de Faraón, o cuando se trata de cualquier orgulloso, que podremos ser cualquiera de nosotros, cambia por la palabra kabed. Puede llegar el momento en que cambie, ¿sí? Y en su caso, Dios ya lo afirme. Y entonces se glorifica el Señor en la vida de los hombres. ¿Por qué? A través del juicio. A través del juicio. Y en este caso, en la vida de Faraón, fue para testimonio del poder del Altísimo sobre todos los hombres, como el texto mismo lo confirma al decir que el Señor había endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos para mostrar en ellos sus señales. El Señor mismo lo confirma. Verso 2: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. ¿Cuál es el propósito entonces de que le platiques esto? De que dice para que cuentes a tus hijos. Si lo ves en el contexto correcto, lo que estás recibiendo aquí es un mandamiento específico de Dios, no es una opción. No es que les cuentes cuentos, no es que les cuentes historias bonitas, no, es para que le transmitas a tus hijos la enseñanza de esto, y estén apercibidos tus hijos y tus nietos, ¿de qué? De no caer en este error. Verso 3: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios, Yud-Hei Vav-Hei, el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? ¿Ya viste? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y bueno, aquí ya la expresión es muy clara. Lo que estaba buscando el Señor, lo que estaba queriendo, o lo que te está diciendo a ti, es que tiene que haber un momento en tu vida para que no tengas el mismo fin de Faraón, en que te humilles delante de él, no delante de los hombres. La prueba él la permite. Incluso Él la permite con todo el propósito de afilarnos, de purificarnos, de hacernos mejores personas. Pero si no cedemos, si no nos humillamos delante de Él, si no reconocemos que hemos sido orgullosos, que no entendemos las señales, entonces vamos a tener el mismo fin de Faraón. La palabra humillar que se utiliza aquí en este pasaje es la palabra aná, la palabra hebrea aná, que significa someterse, ser sumiso. Lo que dijo Dios a través de Moisés a Faraón fue: ¿hasta cuándo vas a ser una persona sumisa? ¿Hasta cuándo vas a someterte a mí? Yo soy tu creador. Tendrías que someterte a mí. En el contexto de la expresión vemos que el mensaje de Moisés es una advertencia a Faraón. Esto que le dice: ¿hasta cuándo vas a humillar? Es una advertencia en realidad. Una advertencia de que si no se sometía a la voluntad de Dios, continuaría el juicio. De manera que esto representa que cualquier persona que se encuentre pasando por alguna prueba debería considerar humillarse. ¿Quién no ha pasado por alguna prueba? Yo creo que todos hemos pasado por pruebas. Algunos más duras, quizás algunos menos
menos fuertes, pero a final de cuentas pruebas. Y el Señor lo permite. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nos humillemos delante de Él. No significa que porque tengas algún conflicto con tu vecino o con alguna otra persona, tengas que humillarte en ese sentido a esa persona. O sea, si reconoces, si es un tipo de problema, que reconoces que le ofendiste a una persona, pues bueno, finalmente tienes la oportunidad de disculparte, y en ese sentido estás haciendo lo correcto, pero haciendo eso tienes la puerta abierta para humillarte y delante de Dios y reconocer que te equivocaste, y el Señor te va a prosperar. ¿Qué significa esto? Significa que te va a dar la capacidad para superar ese tipo de errores en tu vida, en tu persona. Pero si no lo haces, si tú tienes un corazón duro, si todo el tiempo estás pensando que todo lo que haces está bien y no puedes equivocarte, dime en qué momento tú mismo te permites la oportunidad de madurar, de crecer en tu fe. No puedes, pero no puedes no porque al final de cuentas Dios no te lo permita. Simplemente tu actitud de orgullo no te lo permite, y tendríamos que cambiar esa actitud de orgullo. Y bueno, esto es a nivel como que personal, pero a nivel macro, a nivel general, este pasaje es una clara advertencia. Ustedes ya lo saben, ya que todos estos acontecimientos del Éxodo se van a repetir, porque de la misma manera en que por esa razón el profeta Jeremías lo dijo: viva el Señor. Ya no se dirá más viva el Señor, porque hizo subir a Israel de Egipto, sino viva el Señor porque hizo venir a los hijos de Israel de todas partes del mundo, de los confines de la tierra. ¿Qué significa esto? Significa que habrá un segundo éxodo, por supuesto que sí. Y si va a haber un segundo éxodo, significa entonces que las señales que estamos viendo, que está estableciendo Dios en aquel entonces, se van a cumplir de una forma diferente y más portentosa, porque es a nivel mundial. Pero ¿qué tiene que hacer Israel? Israel se fue de Egipto, se trató de huir ¿no? ¿Qué pasó con Israel? Se mantuvo donde el Señor los tenía. Ahí los tenía. Como lo comentábamos en un estudio anterior, como el vientre de una madre cuida a su bebé. Lo va formando hasta que llegó el momento, después de 430 años, en que daría luz a su primogénito. Así es de que esto es importante entenderlo, importantísimo, porque estamos viviendo tiempos en la historia en que tendríamos nosotros que tener todas estas señales muy presentes. Son señales que confirmó Jesucristo cuando él habló de los tiempos del fin. Son señales que incluso Yeshua habló acerca de que tuviéramos mucho cuidado. ¿Por qué tendríamos que tener mucho cuidado? Pues por los falsos cristos, los falsos profetas, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se verían en estos tiempos, en que tendrían todo el propósito de confundir a las personas, incluso a los salvos, aquellos que están para salvación, serían engañados, dijo el Señor. Entonces, y se estarían dando, ¿qué? Señales. Pero esas señales son una analogía. Todas estas señales que tú ves hoy en día, en este año del 2020, son señales de analogía, como una analogía profética de las señales que estableció Dios antes de librar a su pueblo, y que son precisamente señales que se están dando en todo el mundo justo antes del regreso del Rey, del regreso
del Mesías, del Señor, del Hijo de Dios, para que traiga a sus hijos de todos lados. Así es de que es bien interesante que cada uno de nosotros tengamos un análisis de todos estos capítulos para entender cada vez más los tiempos en los que estamos viviendo. No cometamos el gravísimo error de decidir los pasos de nuestra vida en base a lo que alguien más nos diga, quien sea, no importa quién sea. No lo hagas porque la salvación es personal. Si aquella persona se equivoca, tú no vas a tener la oportunidad de reclamarle a aquella persona y decirle, por tu culpa, tú me dijiste aquello, tú me dijiste que yo hiciera esto, y ahora resulta, no puedes, ya no vas a poder, ni siquiera tendrías que hacer eso. Cada quien es responsable de las decisiones que tomamos, pero por esa razón tenemos la escritura, la palabra escrita. Para que no tengas el pretexto de que, pues, como es una ley oral, entonces Dani me la transmitió bien, o me la transmitieron, pero me la explicaron mal. No, señor. Tienes una palabra escrita, tienes una Biblia en tu casa, ahí tienes la voluntad del Señor. Ahí tienes las señales establecidas por Él mismo, para que tú hoy en día vivas una vida apercibida de los tiempos en que estamos viviendo. Así es de que no hay justificación para todo aquel que se equivoque. Y bueno, en ese sentido, entonces las señales que se dieron en Egipto en aquel entonces, a fin de consolidar el primer éxodo, se van a dar otras señales en la tierra en estos tiempos, a fin de que el faraón de hoy, que se encuentra representado por los gobernantes, por los líderes del mundo, los que controlan el mundo y que tienen cautivo al pueblo, que Dios en un momento dado ellos, en un sentido, están impidiendo que tú, como hijo de Dios, quieras obedecer la ley de Dios plenamente. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, con la necesidad, familias, pues padres de familia, de trabajo, etcétera, por alguna razón no pueden guardar el día de reposo? Y se duelen, les causa dolor, sí, pero también tienen la gran responsabilidad de mantener a su familia. Y bueno, ¿qué significa eso? Eso simple y sencillamente significa un impedimento por parte del sistema que está a cargo de los líderes, de los gobernantes y de quienes están en la cúspide de la economía mundial. Un sistema industrializado, un sistema de económico mundial que no para, no se detiene y que en consecuencia pues mantiene cautivo en ese sistema al pueblo del Señor. En la dispersión, el Señor lo sabe, por supuesto que lo sabe, pero al mismo tiempo Dios conoce los corazones de aquellos que se encuentran en cautividad, aquellos que están en la dispersión del mundo, y sabe si se están conformando al mundo, si ya se hicieron amigos del mundo, o viven en el mundo pero no son del mundo. Son cosas distintas. Entonces hay que entender esto para que nosotros podamos en consecuencia tener una vida tranquila, sí, sabiendo que está la condición en la que nos encontramos en la dispersión, sabiendo que el reino del Mesías aún no ha sido establecido, y que por otro lado tenemos la enseñanza en el sentido de que mientras tengas esta condición tienes que ser un ciudadano obediente, tienes que dar ejemplo de obediencia, de ser apacible, de ser no andar en mítines, no andar en problemas
causando destrozos, ni mucho menos. Eso no es para los hijos de Dios. Eso no es para, no significa que estés de acuerdo con todas las injusticias que estén pasando. No, no significa que eso, pero no significa tampoco que tengas el permiso de Dios como para poder andar haciendo ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque está mal también. Es parte del mismo error. No, no tendríamos que hacer eso. Tendríamos que tener otra actitud, una actitud distinta. Así es de que es lo mismo que está sucediendo aquí. Son señales que estamos viendo y que fueron establecidas en Egipto, y el propósito del pueblo hoy en día es poder entenderlas, poder entender esas señales. Regresamos ahí, Éxodo 10, versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, que está diciendo el Señor a Faraón a través de Moisés, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Imagínate esto, impresionante, porque la plaga de la langosta acaba con todo. Y si les había quedado un poco después del granizo y fuego, pues ahí se iba a acabar todo alimento, incluso todo árbol de alimento. Así es de que esto sería como un nuevo castigo, una nueva plaga, y esta plaga es terrible porque las langostas funcionan como un gran ejército. Funcionan como un gran ejército. Incluso en la profecía de Joel, nosotros podemos ver cómo es que Dios habla de una forma poética del juicio que traería a la tierra, pero por causa de la apostasía de Israel. Pero precisamente se describe impresionantemente la forma en cómo opera la langosta, la plaga. ¿Podrías leer el capítulo 2 de Joel, por favor? Acompáñenme en sus Biblias al capítulo 2 de Joel, y desde el versículo 1, para que ustedes vean todo el capítulo. Ajá. Vamos a ver el capítulo 2 así solo como lectura, para que entiendan cómo describe el Señor y cómo lo describe como sus ejércitos. Toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero,
cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso, pues, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de entre vosotros al norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciados, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más serán mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Amén. Así es. Así es de que vemos cómo es que el Señor, en esta profecía, en la profecía de Joel, describe cómo es que qué es lo que hace esta plaga, que sería enviada como juicio. Y bueno, periódicamente es una plaga que se presenta en el cercano oriente, y según dicen los que saben de esto, aproximadamente cada 10 o 15 años. Sin embargo, pues bueno, como ustedes saben, hoy en día ya se cuenta con métodos químicos para poder controlar este tipo de plagas.
Antiguamente una invasión de langostas se consideraba algo terrible porque llevaban a cabo destrozos, asolamiento en un país. La langosta destruye todo rastro de vegetación y cosechas, verduras, arbustos, cardos, aún hacen daño a la corteza de los árboles, cuyas ramas pequeñas son completamente peladas y dejan sin hoja los árboles. El ruido incluso que se describe en la profecía de Joel es real, es un ruido de vuelo que hace recordar la lluvia o el crepitar del fuego, como lo describe el profeta. Efectivamente es algo terrible y llega un momento en que efectivamente se cubre la luz sobre la tierra. No hay luz, pero por causa de este tipo de plagas. Así es de que, pues bueno, como un dato histórico, les voy a leer algo pequeño. Dice algo que solo esto es algo que no solo está registrado en la Biblia, porque en 1915 sucedió que en el Medio Oriente precisamente una plaga de este nivel, como se describe, hizo que durante 3 meses toda la tierra en algunas regiones del Medio Oriente estuviera totalmente oscura. Imagínense esto, que varias regiones del Medio Oriente estuvieran totalmente oscuras. O sea, si pusiste atención a la profecía, te das cuenta que efectivamente esto es real. O sea, y de acuerdo a este dato histórico, en 1915 sucedió así en varias regiones del Medio Oriente, por la cantidad de estos animales que llegaron y arrasaron las cosechas. De marzo a octubre de 1915, enjambres de langostas despojaron áreas alrededor de Palestina, el monte del Líbano y en Siria. Toda la vegetación, acabaron con toda la vegetación. Esta infestación comprometió seriamente toda la alimentación de la región, imagínense. Y bueno, por supuesto que hubo hambre. El historiador Sashi Foster señala que la magnitud del ataque era mucho peor que cualquier cosa que Siria había visto en muchas décadas. Sugirió además que un gran porcentaje de los principales alimentos y medios de subsistencia, incluyendo frutas, verduras, legumbres, forrajes y una pequeña pero no despreciable cantidad de cereales de la región, fueron devorados por las langostas. El ataque disminuyó la cosecha de 1915, de invierno, trigo y cebada. Acabaron con todo. En un 10 o 15%, de acuerdo a esta información, y destruyó por completo las cosechas de verano y otoño, frutas y verduras, en un rango que varió del 60 al 100%, dependiendo del cultivo. O sea, terrible. Así es de que si nosotros vemos que estas señales en Egipto que Dios estaba enviando como juicio para Egipto fueron establecidas como señales, pero son de forma sobrenatural, imagínate entonces lo que sucedió. O sea, podemos darnos quizás una idea, quizás muy vaga, pero quizás una idea de lo que realmente sucedió, lo que vivieron, el terror que vivieron los egipcios en ese momento. Se quedaron sin absolutamente nada. ¿Cómo se llama? El granizo que cayó y que acabó con todo, o casi todo, dejó algo, pues la langosta iba a terminar con todo. Y no solo eso, iba a quedar a oscuridad. Verso 6, regresamos a Éxodo 10, verso 6, si llenara tus casas y las casas de todos tus siervos. O sea, no solamente iban a estar en el campo, sino en las casas, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy,
y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ya con temor, pues por supuesto, le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a el Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Ya estaba colapsada totalmente la economía de la nación más poderosa del mundo en aquel entonces. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?, preguntó. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir para que nuestra fiesta, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Verso 10, y él les dijo, así sea el Señor con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Bueno, esto es terrible y es algo que tendríamos que tener, de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Egipto está representado hoy en día, como ya lo hemos dicho, por el mundo, y Faraón está representado por los gobiernos y las naciones, de manera que la estrategia es la misma con respecto al segundo éxodo. Pretender hacer que nuestros hijos no quieran conocer nada de Dios. La idea era, obviamente, y así fue, que las familias, que toda la nación, que todo el pueblo adorara al Señor, alabaran al Señor, adoraran a Dios en Sinaí. Sin embargo, aún en las religiones, fíjense qué delicado, hay religiones, hay movimientos de hoy en día en que existe una lamentable costumbre en que se pide que cuando se celebra alguna festividad o incluso en el culto, el momento del culto, el mensaje o el sermón, que los niños no estén con sus padres. ¿Les suena parecido? Nosotros salimos de una iglesia así, bueno, de varias, ¿no? Lamentablemente así, con el pretexto de la escuela dominical, en el momento del sermón, que se supondría que tendría que ser el momento más importante, que es el momento en que adoras ya en un sentido correcto a Dios, los niños se van a jugar, se separan, y eso de la escuela dominical en realidad pues es una distracción a final de cuentas. ¿Por qué? Porque no es que les den otro tipo de estudios, o si fuera así pues quizás sería bueno, pero lamentablemente nunca fue así. Nuestros hijos se la pasaban jugando, y ¿quiénes los cuidaban? Pues otros niños. Entonces no. Y sí, bueno, con todo el cariño y lo que tú quieras, pero ¿y qué es lo que hacían? Pues se creaban, eran muy creativas, hacían juegos para mantenerlos entretenidos, para mantenerlos ocupados. Pero ¿te das cuenta de la estrategia? Sí. O sea, no importa con qué corazón. Yo conozco gente que hace eso con mucho cariño y con un corazón sincero de servir a las personas, pero no se dan cuenta que aunque lo hagan con toda la buena intención, la estrategia establecida por los líderes de ese movimiento religioso, como se llame, no importa, el cristianismo, el catolicismo, las raíces hebreas, en los dichosos grupos en donde se hacen estudios los sábados, y también apartan a los chavos, a los chiquitos, para que no te distraigan. Oye, tienes el trabajo y la responsabilidad de educar a tus hijos. Tienes 6 días durante toda la semana en casa a tus hijos para que diario les hagas el hábito de aprender a escuchar, de mantenerse quietos
sentaditos, escuchándote hablar la palabra de Dios, hablarles, explicarles. Esa es tu escuela. Y no es dominical, es diario. De tal manera que en el servicio, en el tiempo, incluso en las fiestas, no se permiten niños. ¿Cómo puede ser que hagan eso? No puede ser, no permitas eso. Y si vas a una fiesta del Eterno y te dicen, pues no puedes venir con ellos, no vayas, quédate con tus hijos y celebra con tus hijos. Porque es justo lo que estaba sucediendo aquí con Faraón. Ya entendimos cuál era el propósito, cuál fue el mandamiento de Dios para Moisés: ve y dile a mi pueblo que venga y me adore, que me sirvan. ¿Cómo es posible que hoy en día se haga lo mismo que quiso hacer Faraón? Apartar a tus hijos, apartar a los chiquitos. Es que piensa la gente que los niños no ponen atención porque están inquietos, pero son los primeros que están como esponjas. Sí, son esponjas. Es un tiempo. Pero miren, todo trae una consecuencia. La verdad es que te quieres deshacer se quieren deshacer, o sea, no, es que no podemos estudiar. Ok, lo ven como que muy lógico. Sí, pero es una consecuencia de ¿qué? Es una consecuencia de que en casa no les has hecho el hábito, no les has inculcado el hábito de mantener quieto. Cuando sepan, cuando escuchen que se trata de escuchar la palabra de Dios, ellos ya tienen que saber que tienen que mantenerse quietos, de poner atención, incluso de ponerse, incluso si tú les pones, no sé, una hoja y un lápiz o colores, ponlos a dibujar algo, no importa, ellos están poniendo atención. De repente te vas a sorprender aquí en casa. Hubo un tiempo que recibíamos algunas familias y venían con los chiquitos y mi esposa les sacaba hojas, crayolas. Y ahí veía, y mientras yo estaba explicando aquí a las personas que venían, de repente el chiquito pregunta, oye, ¿y esto? O sea, preguntaba algo relacionado con el tema, y yo digo, ¿en qué momento este niño estaba poniendo atención? Yo pensé que no. Sí, no importa, los niños son unas esponjas. No desaprovechemos la oportunidad que tengamos cada vez de que nuestros hijos tengan la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. O luego las mamás también cometen el error de ponerles el teléfono y juegos. Sí, está sí, el sí. estudio. Sí, no, eso es terrible. Los niños ya con el juego ahí en el teléfono, pues no, ¿cómo van a poner atención? No, eso es terrible, eso es muy lamentable, porque como papá, pues no estás haciendo el trabajo. Y esto lo comentamos porque lo hemos vivido, lo hemos visto aquí en casa, en la casa de ustedes. No es que de repente se nos ocurra hablar cosas que no sabemos, hablamos de lo que somos testigos. Y también hablamos de, y ¿qué creen? Resulta que hemos sido testigos de que cuando la gente han entendido eso, porque de repente decían, ¿qué crees, hermano? Que no puedo ir porque pues es que mis hijos son latosos. ¿Saben qué les decía a mi esposa? No te preocupes, tráelos. Vemos cómo hacemos, pero tratamos de mantenerlos ocupados un rato. ¿Qué creen? Resultó. Dios obra de forma sobrenatural. Había una familia que traía a dos pequeños, un niño y una niña. Después cambiaron de residencia y tuvieron que irse más lejos a vivir y ya no pudieron seguir viniendo. Pero resulta que después le hablaron a mi esposa, y dije, oye, ¿no sabes cómo te agradezco el consejo de aquella vez? Ahora resulta que sí entiende y ahí lo tenemos escuchando los estudios. Qué padre, qué bueno, porque por eso es importante hablar estas cosas. Créame, no es por juzgar o criticar las cosas a determinadas personas. No se trata de eso. Se trata de tratar de mejorar lo que hacemos. Solamente con ese propósito lo hacemos. De tratar de mejorar, de advertir, no cometas este error, etcétera. Con un propósito que puede beneficiarle a las personas. Ese es el objetivo.
Así es de que si te has encontrado, porque nosotros nos hemos encontrado con esta situación de que de repente, bueno, nuestros hijos ya no están tan chiquitos, pero familias de matrimonios jóvenes que tienen sus pequeños que les dicen, ¿sabes qué? Pues es que no puedes ir si vas a este evento, porque si vas con niños, pues no, sabes que no vayas, quédate con tus hijos, eso no es para ti, ese Egipto no es para ti. Mejor responde como respondió Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? No será así. Perdón, no, más adelante. Pero déjame terminar de explicar esto porque ¿qué fue lo que sucedió en la enseñanza de Jesucristo? ¿Cuál es la enseñanza de Yeshua con relación a este tema? Dejen a los niños. Exactamente. Marcos 10, del 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Es decir, en esta escena Jesucristo está representando a Dios mismo y los discípulos están representando a cualquier siervo, a cualquier persona que esté pretendiendo servir a Dios. Y fíjense lo que estaban haciendo los discípulos. Reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo Yeshua, se indignó. Claro, por supuesto que eso le iba a indignar al Señor. Los niños son lo más importante de nuestra sociedad y de nuestro pueblo. Viendo Yeshua se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. ¿Qué significa no recibir el reino de Dios como un niño? Que te hagas como un niño. Sencillo. Hasta cierto punto inocente. En el buen sentido, pero queriendo llegar al Señor, queriendo estar con Él. Exactamente. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Imagínate qué hermoso. No te prives de este regalo que Dios puede darte a ti como padre, de que Él bendiga a tus hijos. No obedezcas ese tipo de indicaciones. No importa a donde quiera que te inviten, no importa donde quiera que seas, no importa que sea una fiesta del Eterno. Si tus niños no pueden estar, no es una fiesta del Eterno. Aguas. No puede ser. Eso no puede ser. Verso 12 de Éxodo 10 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Así es de que no importa los registros históricos de plagas terribles que hayan acabado con cultivos de registros contemporáneos, dice la Escritura que ni la habrá después. O sea que nunca hemos visto eso. Verso 15, y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Terrible. El Señor juzgó a través de esta plaga. Podríamos considerar que juzgó
otra deidad también que se adoraba en Egipto, en el caso de las langostas, y que tiene que ver con el aire, a través del cual se mueven y van de un lugar a otro. Ellos adoraban al dios Shu. Era una deidad una de las deidades más importantes entre los dioses egipcios. Este representaba al dios del aire. Su nombre significa el vacío. Vacío, pues él se suponía que era el espacio que separaba al cielo de la tierra, así como también simboliza la luz. Además de esto, Shu era considerado un dios tranquilo, supuestamente, y bueno como el aire fresco que llegaba a Egipto. A esta deidad se le representaba como un hombre con una corona que poseía una pluma de avestruz. En una de sus manos llevaba el cetro. Un cetro también se puede encontrar con una rodilla apoyada en la tierra, pues así sostenía al cielo con sus manos, según esto. En sus 4 puntos cardinales, los cuales fueron llamados los pilares de Shu. En otras imágenes del dios Shu se le ve emergiendo detrás de la tierra, sosteniendo un disco solar sobre su cabeza y con las manos manteniendo las bases del disco. También aparecía en forma de león, y supuestamente esta era la manifestación más sagrada de esta deidad. Verso 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis al Señor vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró al Señor. Entonces el Señor trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y lo arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. El Faraón continuaba pues en su corazón endurecido. El Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínate este grado de tinieblas que podían palparse. Terrible. Verso 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, ve la separación que está haciendo Dios en Egipto. La pregunta es: ¿no crees tú que Dios haga esta separación hoy en la dispersión de las naciones en Israel? ¿De Israel? ¿Del mundo? Por supuesto. Fíjate, verso 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. La plaga de tinieblas representó un juicio a otra deidad, la deidad de Ra, el dios Sol, que según se decía era el padre de todos los dioses. Ra era el dios del cielo, el dios del sol y del origen de la vida de la mitología egipcia. Ra es el símbolo de la luz solar, creador de la vida, responsable supuestamente del ciclo de la muerte y de la resurrección. Imagínate la blasfemia terrible que esto representaba. Dios que representa el sol del mediodía en su máximo esplendor. Es impresionante. Amon-Ra o Amon-Re se le conoce como a esta deidad, como la principal deidad del imperio egipcio conquistador. Amon-Ra también llegó a ser adorado fuera de Egipto. De acuerdo con el testimonio de historiógrafos, Amon llegó a ser identificado con Zeus en Grecia, en la cultura griega, con Júpiter en Roma. La plaga de las tinieblas
fue la manifestación de lo que representa un reino de oscuridad. Sin la luz de aquel que verdaderamente es el creador de la luz, tal cual se describió en Génesis y como lo describe Yeshua por parte del apóstol Juan. Yeshua es la luz de los hombres. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo hace esta referencia en relación a los hijos de Israel como luz, como hijos de luz y no de las tinieblas. Y esta separación que hizo a propósito el Señor ahí mismo en Egipto respecto de los israelitas que vivían en ese lugar y de toda la tierra. Imagínate que pudieras haber visto esto desde el cielo. Una luz en la oscuridad, en medio de la oscuridad. Bueno, pues imagínate que si hoy pudieras ver el mundo desde fuera, desde el exterior, desde el espacio exterior, tú verías en cada hogar de los hijos de Israel luz, pequeñas luces en medio de toda la oscuridad. Es impresionante cómo Dios hace las cosas, está haciendo esto y lo hará hasta el final. Él no te dejará de donde quiera que estés. Tienes que confiar en eso. Estas son las señales para ti. Las señales que estamos viendo de lo que sucedió en Egipto son para ti. No para que te espantes, no para que te asustes, no para que estés buscando irte de donde tú te encuentras en la tranquilidad de tu hogar. Mantente en tu hogar porque tienes estas señales para aprenderlas, para visualizarlas como un aspecto, como una señal profética de parte de Dios para su pueblo. Verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id servir vosotros solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifique para el Señor vuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y les dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no vea más tu rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y así fue. Capítulo 11, el Señor dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón. Aquí está el anuncio final, el golpe final, la plaga. Recuerden que la palabra en hebreo para plaga es golpe contundente, golpe, acabar con algo de golpe. Dice el Señor a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después del cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Así es de que esto, sin duda, fue sobrenatural. Cuando aquí vemos la palabra gracia, efectivamente vemos que fue algo totalmente sobrenatural. Verso 4, dijo pues Moisés: el Señor ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá.
Esta décima plaga vino contra las familias, la familia de 3 deidades muy importantes en Egipto. La primera era Isía, la diosa egipcia más importante, que tenía todos los atributos sobre todas las demás diosas. Su misión era la de maternidad. Imagínate, devoción matrimonial, la sanidad de enfermos y el hacer magia y encantos. La segunda deidad era Osiris, el dios de la muerte y el gobernador, protector y juez de los difuntos. Y la tercera deidad era el hijo de Isis y Osiris, Horus, el hijo representado por un joven que se chupaba el dedo. Así es de que imagínate lo que esta plaga vino a representar: un juicio de muerte, literalmente, a todo lo que ellos adoraban, a todas las estas deidades que adoraban y en las cuales ellos consagraban tanto sus familias como sus hijos, principalmente los primogénitos egipcios. Y descenderá, dice verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y el Señor dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Así es de que nuestro Padre en los cielos hará diferencia. De esto quédate por seguro, y que en esto descanse tu paz en los tiempos que, conforme pasan los años, se van a ir recrudeciendo en los tiempos que vivimos. Considera esto: nuestro Padre en los cielos, el Padre de Israel, que habita en los cielos, hará diferencia entre su pueblo y aquellos que no lo son. En esa promesa está nuestra esperanza, porque hoy nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote de Israel, Yeshua, nos hace aceptos a Israel delante del Padre en el tabernáculo celestial. Ese es el servicio que hace Yeshua como sumo sacerdote, porque de la misma manera en que Yeshua oró, así el Padre hará. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dijo Yeshua, orando al Padre. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu enseñanza, guárdalos en tus atributos, guárdalos en tu palabra, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Por qué? Porque precisamente Él nos daba su palabra, a sus discípulos primeramente. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí está lo que nos tiene que dar paz, donde quiera que nos encontremos. Que donde quiera que estemos en el mundo, ahí el Señor nos va a guardar del mal. ¿Por qué? Porque el Hijo lo pidió, porque el Hijo lo oró al Padre. No soy del mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Bendito eres, Señor, gracias te damos, papito, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, y toda la magnificencia la podemos ver en tus obras, en tu creación, como dice Romanos 1, Señor. Tenemos evidencia en toda la creación de tu poder, de tu gloria. Gracias, Padre, porque nos alcanzaste, porque nos estás sacando de este Egipto mental primero, de nuestra mente que tenemos, Señor, esta esclavitud de nuestra mente que hemos tenido durante años, estas estructuras religiosas que nos han estorbado, Padre, para adorarte, para servirte, mi Dios, correctamente. Te pido que quites toda estructura religiosa que hemos tenido, toda idolatría, Señor, que solamente te adoremos a ti, al único y todopoderoso. Gracias te damos, papito, por esta enseñanza tan hermosa que hemos tenido. Quita de nuestro ser, de cada uno de nosotros, el orgullo, Señor, y que podamos enseñarle a nuestros hijos, Padre eterno, tu palabra, y enseñarle a nuestros hijos el ejemplo de aquellos que también no te obedecieron, no escucharon tu voz, y de lo que obtuvieron por no obedecerte, Señor. Que transmitas a tu pueblo ese temor y temblor por tu palabra, por tu presencia, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, pero también eres un Dios justo, y regirás, Señor, con vara de hierro a las naciones. Te pedimos, Señor, que nos permitas ser purificados por tu palabra, ser limpiados, que no cometamos estos mismos errores que cometió Faraón, Señor, el ser endurecidos, el ser necios. Si tú nos estás hablando, Padre eterno, que pongamos oído atento a tu voz. Padre, convierte nuestras almas, Señor, y seremos convertidos. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.